Nota del autor. Las notas que necesitamos. Gracias por coincidir. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están, amigos de Nota del Autor? Muchas gracias por seguirnos en estas emisiones, podcast y en esta serie de contenidos que son muy valiosos para el desarrollo humano. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nota del Autor se va hasta Ciudad Juárez y vamos a entrevistar a nuestro gran amigo Miguel Villalobos Figueroa. Pues antes de cederle el uso de la voz, voy a hablarles quién es. Miguel Villalobos Figueroa es director general de la empresa Intelios Coaching and Training. Espero haberlo pronunciado bien. Esta empresa tiene como objetivo apoyar el crecimiento organizacional y humano para la optimización de los procesos. Ya más adelante nos va a comentar nuestro amigo de qué se trata. Él es experto en temas de organización de procesos, desarrollo organizacional, sistemas de calidad, Six Sigma, solución de problemas, mejora continua, manufactura esbelta, desarrollo humano e inteligencia emocional, entre otros. Tiene certificaciones muy importantes. Es ingeniero mecánico industrial con más de 15 años de experiencia en la industria manufacturera. Hizo una maestría en ingeniería mecánica por el Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en psicoterapia Gestalt. Esta maestría está enfocada al desarrollo humano. Es miembro del consejo directivo de Girasoles, Centro de Desarrollo Integral para la Persona Mayor. Es consejero del ASQLMC Juárez, México. Es una asociación de calidad. Y otras certificaciones en Six Sigma Black Belt por Sociedad Americana de Calidad, en sus siglas ASQ. Coach en inteligencia emocional por Smart Centros de Inteligencia y otra certificación internacional como Master Coach por la Academia Interamericana de Coaching por sus siglas AIAC. Bienvenido, amigo Miguel, qué gusto tenerte en Nota del Autor. Estoy seguro que nos vamos a enriquecer con tu experiencia y por tus conocimientos en esta área del coaching. Bienvenido. Gracias, Jaime. Buen día. Un honor estar aquí compartiendo contigo este tema. Y la idea es hablar de coaching, este concepto que ha sido tan nombrado en los últimos años y que está tomando un auge importante en los diferentes contextos de la sociedad y del también contexto organizacional. Y quiero compartirles lo que ha sido para mí la experiencia en este proceso profesional de profesionalizarme en el tema del coaching, lo que he aprendido y cómo puede servirles a los que nos escuchen para diferenciar entre lo que sí es coaching profesional y lo que todavía no es coaching y que en su momento puede causar inclusive algunos estragos. Sí, Jaime. Sí, qué bueno que dices eso, Miguel, de el coaching profesional. Fíjate que en el 2010 yo tomé un pequeño taller de unas 4 horas que se le llamaba Coaching para la Vida. Y ahí me di cuenta que existía el coaching en el 2010. Pero también a lo largo de estos años me he encontrado con páginas, con libros, con audios que hablan del coaching, pero de una manera barata, de una manera así como que acorrientada. Y qué bueno que tú nos vas a hablar de esa gran diferencia entre el profesional y el que pudiéramos considerar barato. Pero para nuestra audiencia que apenas, como yo, somos novatos en este concepto del coaching, sería importante que nos definieras entonces qué es el coaching para de ahí partir y hablar del tema que nos ocupa, que son
los mitos alrededor de este concepto. Sí, Jaime, claro que sí. Mira, voy a hacer referencia a la palabra coach. ¿De dónde aparece el concepto? Habla la historia que en los siglos XV y XVI, la ciudad húngara de Kocs se convirtió en parada obligatoria para todos los viajeros que hacían el trayecto entre Viena y Budapest. Fue en esta ciudad donde comenzó a utilizarse un carruaje con un sistema de suspensión que hacía mucho más cómodo el viaje. Y empezó así a hablarse del Koksi-Seker o carruaje de Koks, ¿sí? Símbolo de la excelencia en aquella época. El término Koksi pasó al alemán como coche, al italiano como cochillo, al inglés como coach y al español como coche. Siendo a mediados del siglo XVI cuando se escucha por primera vez el término en nuestro país, gracias a una declaración de Luis de Ávila, Guerra de Alemania en 1548, se puso a dormir en un carro cubierto al que en Hungría llamaban coche. Años más tarde aparecerá el término coche integrado en el léxico español en una obra de Fonseca, 1569, según atestigua el Diccionario de Autoridades, 1729. De esta manera, la función de un coach, de ahí se toma el concepto coach. Coach viene de coche, donde el coche es un vehículo para transportar a una persona de un lugar a otro lugar, a un lugar al que la persona quiere llegar. Y al igual que en el coche, el coach es el responsable de conducir, es el cliente. ¿Sí? El coach solamente es el vehículo. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Un coach profesional, Jaime, lo que hace es acompañar al cliente, ¿sí? Que al cliente ya en el contexto de coaching profesional se le conoce como coachee. Coachee es el cliente el que va arriba del coche. Entonces, un coach profesional se especializa en hacer preguntas, en hacer un acompañamiento donde respeta, lo más importante es que respeta la agenda del cliente, ¿sí? Porque finalmente es el que va manejando el coche. Entonces, esa sería la parte del origen del concepto coaching. Es aquel que acompaña al cliente, pero de manera profesional. Lo acompaña a un sitio determinado. ¿Este sitio lo determina el coach o lo determina el cliente? Lo determina el cliente, Jaime. Esto es lo importante. Y esto es lo que ha llevado a diferentes organizaciones, entre ellas la International Coach Federation, la ICF, que viendo todo este auge de la necesidad que tiene el ser humano, tanto de ser ayudado como de ayudar, es una necesidad que ambos que tenemos, y que empieza a surgir este pseudo-coaching, ¿sí? Estas personas que ven una posibilidad, unos seguramente con buena intención de ayudar a los demás, y otras con no tan buenas intenciones, más de generar beneficio económico, se empiezan a organizar profesionistas y a formar organizaciones a nivel internacional para normalizar, para estandarizar, y aquellos que decidan formarse profesionalmente necesitan llevar un proceso bien estandarizado, bien controlado, que garantice al final del proceso el acompañamiento y el respeto y la dignidad del cliente, del coaching. Sí, por tu formación profesional y por tu empresa estás muy enfocado al ámbito empresarial, pero también ya vimos que tienes una maestría en psicoterapia, que también es otra forma de desarrollo humano. El coaching es solamente, creció en el ámbito empresarial y es solamente para el ámbito empresarial, para formar a las empresas, a las personas, para desarrollarse, o hay otras formas de coaching
¿El coaching solamente está enfocado o contextualizado en el ámbito empresarial o hay otras formas de coaching que se salgan de ahí? Ahora en la televisión vemos a los coach de La Voz México y todo el mundo quiere ser coach, que permíteme ser tu coach y dirigirte y bla, bla, bla. El coach en concreto, el coach profesional solamente pertenece al ámbito empresarial en el que tú te estás moviendo, o hay otras modalidades de coach. Sí, Jaime, muy interesante la pregunta. No está limitado al contexto empresarial. Hay coaching de vida. Estaríamos hablando de esas dos grandes áreas, coaching de vida y coaching empresarial, donde el coaching de vida nace dentro de la psicoterapia, nace dentro de la psicología y tiene el propósito de ayudar a las personas. Aunque en mi experiencia, donde primero escucho hablar de la palabra coach es en el ámbito deportivo. Ahí es donde yo escucho al coach del fútbol americano, principalmente ahí se escucha. Y entonces a mí me llega en aquel entonces la idea de que coach viene del inglés, del concepto americano, ¿no? De Estados Unidos. Sin embargo, ya vimos que no es así nada más. Coach es coche en inglés. Coach fue la ciudad donde, allá en Hungría, donde se empiezan a desarrollar sus vehículos y de ahí nace. Coche sería aquí en inglés, bueno, pero finalmente predomina el coaching, y viene de esa idea de que el coach es un motivador en el ámbito deportivo, es un motivador, el coach deportivo es un motivador con un alto perfil de responsabilidad, de liderazgo, ¿sí? De liderazgo. Aquí aparece el tema del liderazgo, donde el coach debe de tener una personalidad, debe de tener una imagen, debe de ser una especie de influencer, así nace. Entonces, pues se hace muy atractivo para toda la comunidad el empezarse a autonombrar coach, ¿sí? Entonces empiezan a nacer coaches de todo tipo, de todos los contextos, porque eso vende. Por eso es que luego nace estas organizaciones profesionales con la idea de profesionalizarlo, sobre todo para llevarlo a las empresas, que son las entidades a nivel social de mayor impacto. Y ahí es donde más fuerza tiene el coaching profesional, sin que quiera decir, contestando a tu pregunta, que se quede nada más ahí, porque ha evolucionado y puede haber un coach de vida que esté acreditado por ICF en ese contexto de coaching de vida. Muy bien. Y antes de pasar a los mitos que nos vas a compartir del coach en sus diferentes modalidades, dime, Miguel, ¿por qué se dirigió el coaching a las empresas? ¿Por qué las empresas? ¿Qué hay ahí en las empresas? A lo mejor la respuesta puede ser muy lógica, incrementar la calidad, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué? ¿Qué necesidades vieron las empresas de incorporar este concepto a sus funciones, a su organigrama, a su desarrollo? Sí, fíjate cómo el coaching empieza, estamos hablando del siglo XV, XVI. Inicialmente por allá, en principios del año 2000, es cuando empieza ya a crear un auge en la sociedad. Y los consultores, los gestores del cambio organizacional, en esta necesidad de buscar, de innovar en el ámbito humano, en el ámbito del desarrollo humano y el desarrollo organizacional, aparecen diferentes propuestas. Una de ellas, en la que yo me especialicé en aquel tiempo, en el 2000, fue en el tema de Six Sigma. Six Sigma Black Belt es un concepto de proyectos, de optimización de procesos, donde lo que buscábamos es formar equipos o coordinar equipos de trabajo de diferentes especialidades
para reducir costos, para mejorar satisfacción del cliente, para optimizar procesos. Entonces, empieza a ver esa necesidad del contexto humano, donde se empiezan a humanizar las organizaciones, las empresas, y es cuando un concepto de psicología o de terapia que tiene más tiempo no entraba en las empresas, no entraba en el lenguaje, en la estructura organizacional, y entonces los expertos en esos temas empiezan a apoyarse con este contexto del coaching deportivo, apoyarse en los conceptos de psicología, de psicoterapia, de programación neurolingüística y las diferentes corrientes humanistas para hacer un proyecto, un diseño que pueda entrar a las organizaciones y pueda gestionar las competencias interpersonales, que en aquel entonces, todo esto se llaman las soft skills y las hard skills, las habilidades blandas y habilidades duras. Entonces, es así como entra, Jaime, el coaching a las organizaciones. Sí, me parece muy interesante cómo esta oleada de información proveniente de las teorías o corrientes psicológicas humanistas se van impregnando o se van permeando en diferentes contextos. La psicología, la tercera fuerza de la psicología, el humanismo, que emergió en los años 60, 70, con mayor fuerza en los 80, se fue permeando en muchos contextos, y no se me hace raro que la empresa también, que es un ente, también se haya enriquecido de toda esta oleada de información humanística de crecimiento y desarrollo personal. Pero las empresas están creadas por humanos. Ahora sí, Miguel, cuando platicábamos acerca de grabar un podcast para nuestra audiencia, tú me habías dicho de un tema que a mí me atrajo muchísimo: los mitos que hay alrededor del coaching y de sus modalidades. ¿Por dónde podemos empezar? Platícanos. Sí, Jaime, claro que sí. Mira, ya hicimos un poquito de contexto, de dónde viene la palabra coaching deportivo, de ahí nace la idea de hacer algo extraordinario para acompañar a los equipos, a las personas, y que tengan resultados trascendentes, que tengan alto rendimiento. Y eso es lo que estamos buscando todos, individualmente y organizacionalmente, tener alto rendimiento, tener resultados extraordinarios. ¿Y cuáles son los mitos? Hay una necesidad esencial en el ser humano de ayudar a los demás. Creo que de ahí nace esa necesidad de, yo me encuentro, como tú mencionabas, un taller al que yo participé y digo, wow, qué interesante manera de llevar el taller, qué interesante manera de gestionar ahí las emociones, las situaciones de las personas. Y entonces muchas personas, como a mí me pasó, dije, yo quiero ser coach, ¿sí? Yo quiero ser coach, porque va y tienta a ese inclusive ego y esa necesidad de ayudar. Y entonces ahí nacen muchos pseudo-coaches, donde hay escuelas muy básicas que te enseñan una técnica, ¿sí? un formato, un modelo, y crece alrededor del mundo un concepto de coaching que viene del coaching coercitivo. Por allí han andado algunas posts en Facebook. Yo me formé también en esos programas y ahí se ha desvirtuado, por un lado, el tema del coaching. Entonces, ese es un mito. Y muchas personas que han vivido la experiencia de algo que no conocían y que le llaman coaching, que le llaman coach al facilitador, se quedan con la experiencia no agradable. Entonces, a nosotros que nos dedicamos a esto profesionalmente, nos cuesta luego trabajo entrar a las empresas o a las sociedades hablando de coaching, porque pues la connotación ya para muchas personas no es muy positiva. Ese sería un mito de que ese coaching
Tiene esa parte coercitiva, pero también ya ha evolucionado. Sí, Miguel, el coaching coercitivo sería aquel líder o aquel programa de entrenamiento donde el líder manipula, hace lavado de cerebro, se impone, algo como lo que vemos de repente en los entrenadores de fútbol americano, que son muy enérgicos, son muy autoritarios, que son muy directivos. No sé si a eso te refieras con el coaching coercitivo. Sí, el coaching coercitivo por su esencia es así como tú lo mencionas. Y estos programas que también se le conocen como liderazgo transformacional, yo lo conocí como inteligencia emocional, lo han tomado como uno de los recursos, ¿sí? Pero no es el único. Algunas empresas, algunas organizaciones se quedan nada más con eso y sí llegan a lastimar a personitas. Pero ya otras han evolucionado y en la que yo he participado, se utiliza muy ligeramente el coercitivo con fines muy estratégicos y muy bien cuidados y se apoya con programación neurolingüística, con psicoterapia gestal, con coaching ontológico, con coaching sistémico. Entonces ya ha evolucionado porque se ha encontrado que el coaching coercitivo, si bien a algunas personas les sirve, a otras ya no tanto. Pero aquellas empresas que se quedaron en los 90s, como es el caso de muchas empresas y muchas personas, y ahorita esta situación, Jaime, que estamos viviendo, nos está dando ahora sí que una reconocida para salir a una nueva realidad. Entonces, ese es un coaching que ya evolucionó. Ese sería un mito, que el coaching es coercitivo, que el coaching es lavado de cerebro, que el coaching es todo ese tipo de cosas que en su momento sí lo es. Cuando tú no tienes el cuidado de investigar quién es la organización, quién es el coach, qué credenciales tiene. Háblanos de otros mitos. ¿Qué otros mitos hay en torno a esto? Coaching coercitivo, ya lo marcamos como revisado, vamos con otro. Sí, mira, hay otro mito, Jaime. Tú lo mencionabas hace rato. El coach de cocina, el coach de finanzas, el coach de diferentes profesiones, ¿sí? El coach financiero, el coach de calidad, el coach de estos de televisión, ¿no? El coach de tema estos de La Voz México, ¿sí? Entonces, ellos lo que son más que coaching son mentores, no dudo que ojalá y todos tengan la formación de coaching, porque eso potencializa el acompañamiento de una manera extraordinaria. ¿Cuál es la diferencia, Jaime, entre un coach profesional y un consultor? Vamos a poner estos temas. El consultor es un experto en un tema, que puede ser un tema de comunicación, un tema de calidad, un tema de finanzas, un tema de ingeniería, un tema de cocina. Él es un consultor que tiene una receta, tiene un modelo y te ayuda a que lo implementes. El coach financiero es un experto en finanzas y él te asesora y te dice qué hacer, qué no hacer, pero dentro del mundo profesional del coaching no sería un coach, sería un mentor, un consultor. Aquí lo único que queremos hacer con esto es que todos tengamos claro cuál es la diferencia entre uno y otro. No quiere decir que ser coach sea mejor que ser mentor o que ser consultor. Aquí no se trata de pelearnos el concepto, sino de defender la esencia del concepto, ¿sí? Porque de otra manera, yo me hago experto en un tema de calidad, en un tema de finanzas o en un tema de nutrición y digo, bueno, pues ahora en mis tarjetas le pongo coach nutricional, ¿sí? Le pongo coach financiero, ¿sí? Porque eso vende. En la televisión yo he visto que hay hasta coach vocal. Entonces la palabra por sí misma en inglés, como tú la acabas de decir, vende. Y Sí, cuidado con eso, cuidado. Ya lo estás diciendo ahorita. sí. Yo estoy en este momento en un programa de acreditación por la ICF que tengo desde enero y han sido horas y horas y horas y horas de talleres, de estudiar, de práctica y práctica
y práctica y práctica y práctica para lograr esa maestría en un acompañamiento humano, así con bisturí, porque estamos entrando ya sea en lo personal o en lo empresarial. Entonces, por eso es que muchas veces cuando un empresario o una persona compra un servicio de coaching y se da cuenta que no es tal, se queda esa idea de que el coaching no sirve, o de que el coaching es manipulación, o de que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, nos hablabas del alto rendimiento, lo que provoca el coaching. ¿A dónde te lleva el coaching profesional? ¿Cuál es la meta o cuáles son las metas en una empresa? Para que la gente que nos escuche diga, ¡caray! ¡Qué potencial! ¿Qué forma? ¿No? Que tenga bien definidos los objetivos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es ese? ¿Cómo podrías definir el alto rendimiento que genera el coaching? La esencia, Jaime, del coaching viene de la psicoterapia, viene de la psicología. Y este camino que tú mismo andas del desarrollo humano, del acompañamiento humano, pues es un camino que requiere primeramente para ti una constante preparación, un constante desarrollo, para que puedas tener energía y conciencia y todo lo que necesitas para acompañar a la otra persona. Todo tiene que ver con el servicio, con el escuchar. Fíjate qué interesante. Alto rendimiento. ¿Cuáles son las competencias clave? Y aquí hago esta reflexión. Uno de los conceptos fundamentales para el coaching es estar presente. Yo ahorita estoy platicando contigo. Sin embargo, también de repente me llegan ideas de cualquier otra cosa, proyectos, situaciones que estoy esperando en un par de horas. Entonces, en cualquier momento me pierdo de lo que tú me estás preguntando, del hilo conductor de la plática. Entonces, el coach debe estar 100% aquí presente. Entonces, de repente, cuando me hace la pregunta, me voy a otro tema y de repente así como que me quedo en blanco, ¿no? Entonces, tengo que tener la competencia de regresar aquí contigo y estar aquí 100%. Entonces, si hablo de alto rendimiento, una persona primero tendría que encontrar cuáles son sus debilidades, cuáles son sus resistencias, cuáles son sus temas que no lo dejan llevar a ese nivel de competencia sus fortalezas. ¿Sí? Entonces, hablábamos, el coach te ayuda a que tú te muevas del punto A al punto B, de una situación actual a una situación deseada. Pero tú eres el que vas a manejar. El coach, lo más importante que sabe hacer es escuchar y hacer preguntas. Entonces, son 3 caminos para pasar de una situación. Si tú estás en una situación actual y vas a la situación deseada, hay solamente un camino: reaprender. Y para eso, pues se nos va la vida misma. Entonces, es tocar esa debilidad, esa vulnerabilidad, Jaime. ¿Sí? Sí, y ese acompañamiento es terapia, Miguel, es terapia. Hablas de estar en el presente, de escuchar y de las famosas preguntas. Decían que Sócrates utilizaba las famosas preguntas como un método para conocerse a sí mismo. Bueno, es impresionante hacer preguntas, las buenas preguntas, pero es lo mismo es lo mismo la terapia que lo que hace el coaching, el coach. Ya hablamos hace un momento de la diferencia entre un coach, un consultor y un mentor. El consultor y el mentor son expertos en un tema y te ayudan a implementar paso a paso un tema. Es la parte directiva, vamos a llamarlo. Si a ese consultor y a ese mentor se llaman coaches, ese sería un coaching directivo, ¿sí? No estamos diciendo que sea malo. Aquí lo que queremos es que las cosas se llamen como son, ¿sí? El coach profesional no te dice qué hacer ni cómo hacer, solamente te acompaña a través de preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre un coach y un terapeuta? El coach, de ese que estamos hablando, profesional, te acompaña en un contexto más profesional, más de la mesa de trabajo, de metas, en este presente, de aquí hacia adelante, en cuestiones de metas profesionales, en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la familia, pero enfocados ya en un contexto más, ¿cómo lo voy a llamar? Profesional, empresarial, donde empresarial me refiero
sin metas. El contexto aquí de empresa, creemos que tenemos que tener un edificio grande con un montón de gente. No, Jaime, tú eres una empresa, yo soy una empresa, aunque no tenga un negocio. Yo soy mi propia empresa, ¿no? Entonces, en ese contexto de metas de vida, carrera de vida, eso es coaching. La terapia nos acompaña, si ponemos una línea de tiempo, el coaching nos lleva del presente hacia el futuro. La terapia nos trae del pasado hacia el presente, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes toda esta formación y ves un cliente y te das cuenta de que está atorado con un tema de papá, de mamá, de la pareja, entonces un coach profesional directamente te dice, ¿sabes qué? Aquí está la tarjeta de este colega terapeuta, Jaime, ve por favor y vas a terapia porque todavía no está listo para un coaching. Sí, el terapeuta o el psicoterapeuta de la rama que sea, pues, bueno, menos la terapia cognitivo-conductual, que no hace mucho enfoque en las emociones, pero las demás expresiones de la psicoterapia se meten mucho con el pasado, con las emociones, y el coach no toca emociones, Miguel, se enfoca más en metas prácticas, en ir de ese punto A al punto X. ¿Qué hace? ¿Cuál es su metodología? Fíjate, estamos hablando de pasado, presente y futuro. Entonces, el terapeuta gestal, donde tengo también formación, hablamos del presente, del aquí y el ahora. Entonces, pero me voy y navego junto con el paciente, cliente, hacia el pasado, ¿sí? Y también lo invito a que vea el futuro, no está limitado, pero sí un proceso terapéutico trabajamos más en el terreno del pasado, ¿sí? de resolver, de perdonar, de sanar temas desde la infancia o más allá. El coach profesional, en mi caso tengo la experiencia en terapia gestal, pero si no la tuvieran, que no es requisito para formarte como coach profesional, tú puedes ser ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, comunicólogo, maestro de cualquier profesión y prepararte para hacer coaching. Sería lo más ideal. Inclusive el coaching ya debería ser una materia obligada desde la primaria. Entonces, sí, el coach profesional, Jaime, dentro de las competencias de la ICF, nos enseñan a leer corporalidad y emocionalidad. ¿Para qué? Para ver si el cliente necesita terapia o cómo está viviendo la emoción. Entonces, sí, una pregunta es cómo te sientes, cómo está la emoción, en qué parte del cuerpo lo sientes, pero es como exploratoria nada más. Si yo como coach me doy cuenta de que mi cliente, cada vez que le pregunto cómo está, cómo se siente, se pone a llorar, ¿sí? o se quiebra, entonces necesito canalizarlo con un terapeuta para que sane esa parte emocional, porque no lo va a dejar avanzar hacia donde queremos llevarlo en el proceso de coaching profesional. Sí, entonces ya estamos diferenciando con mayor precisión. Entonces, ¿cuáles son los temas así muy prácticos que puede manejar un coaching para poderlo separar de alguien que necesita terapia? Sí, mira, te voy a compartir así brevemente lo que son las 11 competencias de la ICF. Son 11 competencias que están englobados en 4 grandes áreas. La primera, Jaime, es establecimiento de las bases, fundamental. Las primeras 2 competencias es normas éticas y estándares profesionales y un contrato. Cada hora de coaching que yo tengo con mi cliente, haz de cuenta que es definir con mucha claridad cuál es el tema y qué queremos que pase en la sesión. Entonces lo estamos profesionalizando, estructurando. Hay un concepto de coaching que estoy estudiando organizacional que es pragmático, ¿sí? Las empresas quieren resultados. Entonces lo que estamos haciendo es, ok, si vamos, tocamos la parte humana y llevamos a la persona a un enfoque en acciones y metas, pero llevándolo a que agarre la energía de la emoción, de sus fortalezas internas, de su propósito de vida. Primera competencia, normas éticas y estándares profesionales.
Segunda, contrato de coaching. Eso viene a ser establecer las bases. Bien importante. Hemos tenido, Jaime, en el programa terapeutas, que están los psicólogos de diferentes corrientes. Entonces, cuando aprenden esta estructura, dicen, wow, dice, no sabes cómo está haciendo ya mi práctica. Así, mira, contundente y con resultados extraordinarios. Porque luego eso pasa en algunas escuelas que con muy buena esencia, pero sin muy buena estructura. La tercera competencia es confianza. Aquí vamos a la parte de co-creación de la relación. Entonces, primera es establecimiento de las bases, co-creación de la relación con dos competencias, que es confianza y presencia. Esto es súper herramientas para un acompañamiento. ¿Sí? Y la ICF, la International Coach Federation, te mete a un proceso de un montón de horas y te pide grabaciones y mentoría para ir afinando así con pincitas. Luego, la tercera gran área es comunicación efectiva, que vienen 5 competencias: escucha activa, preguntas poderosas y comunicación directa. Ahí ya llevamos 7 competencias. La cuarta gran área es facilitar aprendizaje y resultados, donde son las siguientes 4 competencias, que es conciencia. Al final lo que queremos, que esto viene de la Gestalt, me doy cuenta, me hago cargo, ¿sí? Ese me doy cuenta y me hago cargo lo toma mucho Rafael Echeverría, el doctor Rafael Echeverría, un chileno, que es el que acuña el concepto de coaching ontológico. La tercera competencia es diseño de acciones, establecimiento de metas, la 10, y 11, manejo y gestión del progreso. Son esas las 11 competencias. Entonces, ¿qué es lo que tiene coaching profesional? Una estructura. De manera que en una sesión yo me comprometo contigo a llevar las 11 competencias y hacer un proceso de transformación en esos 60 minutos que te avancen hacia la meta que tú quieres. Sí, es qué interesante y qué importante es ser acompañado por alguien que ya tiene una estructura para acompañar, un camino bien definido para acompañar en este mundo en el que andamos buscando soluciones rápidas. Pero a veces abusamos de eso, de buscar soluciones rápidas. Ahorita todo parece que es rápido. Necesito un internet rápido, llamo a un Uber y que llegue rápido, mi tiempo está cortado, quiero todo rápido, todo rápido. Y en ocasiones nos podemos perder en eso, ¿no, Miguel? En también pedir soluciones rápidas al coaching. Oye, fíjate que se me dificulta tengo una relación difícil con mi jefe y no lo entiendo, me cae gordo y cómo puedo hacerle, pero quiero que me ayude rápido, ya. En este ambiente, en este mundo tan rápido, es una exigencia que le pueden meter al coach, pero el coach, ¿cómo se puede defender ante esto? Mira, Jaime, qué interesante pregunta. Cuando el coach no tiene la profesionalización, no tiene esas competencias bien desarrolladas, puede caer en el juego del cliente. Y entonces cae en el juego del consultor, del mentor, del directivo, porque estamos acostumbrados, unos y otros, a dar respuestas, a decir qué hacer, a dar consejos, no a hacer preguntas, no a escuchar, no a observar. Y eso es el coaching profesional. Escuchar, hacer buenas preguntas, observar. Dijo Einstein en alguna ocasión, si a mí me dieran 1 hora, dice, para resolver un problema, utilizaría los primeros 55 minutos en encontrar la pregunta apropiada y nada más los últimos 5 encontraría la respuesta. Entonces, todo lo que es coaching, Jaime, las horas, 200 o más horas, es para enseñarnos a desaprender y entonces empezar a hacer preguntas. Pero la pregunta se hace desde la escucha activa, desde la atención plena, que ese es otro rollo. Y ya lo decían, ahorita hacías tu referencia a Sócrates. De ahí viene la esencia del coaching, es yo solo sé que no sé nada. La mayéutica, ¿sí? Sócrates llegaba y decía, yo solo sé que no sé nada, con esa actitud de humildad, de la taza vacía. Yo no vengo a darles respuestas, vengo a hacerles preguntas. Y las preguntas abren muchos caminos, muchas ventanas y muchas posibilidades. En mi práctica profesional me he encontrado con pacientitos de diferente edad que me han dicho, híjole, nunca me había puesto a pensar en eso que me estás preguntando.
Entonces, al hacer una pregunta, entramos a un camino, a una ruta muy interesante. Por algo Sócrates, pues, basaba su forma de enseñar a través de las preguntas. Y qué bueno que el coaching recurre a esta metodología de hacer buenas preguntas o de formular preguntas, porque las preguntas detonan muchas situaciones. Y otro aspecto muy interesante que mencionas, desaprender. Si bien algunas corrientes psicológicas se enfocan a este tema, como es la terapia Gestalt, qué complicado es, ¿no, Miguel? En desaprender conductas, desaprender hábitos que son malos para desarrollarnos como personas. Qué complicado. Sí, dicen por ahí, la cabra tira al monte. Sí, sí, definitivamente. Y digo, yo que estoy en esto todos los días, estudiando, leyendo, escuchando, eh, mis clientes son mis mejores maestros cuando me presentan la situación y yo me conecto con sus historias, me conecto con sí, con sus historias y en esa actitud de servicio puedo acompañarlos, aunque sea un milímetro en sus vidas. Y es un gran regalo para mí, para los que nos dedicamos a esto, porque a través del cliente aprendemos también. Sin embargo, un cliente me decía hace unas semanas, dice: Miguel, quiero que me ayudes a tener un nuevo comienzo en mi vida. Firmamos el contrato, ¿no? La sesión y todo. Y digo, ¿y qué tal? Ya al final, ¿no? El aprendizaje para la persona, para el cliente y para mí. ¿Qué tal si dejamos un nuevo comienzo cada día? ¿Qué tal si hacemos esos espacios de un nuevo comienzo cada día? Eso le sirvió al cliente y me sirve a mí, ¿verdad? Ahorita hablabas de esa prisa. Tengo otro cliente que es un cliente que no viene. Aquí el tema, Jaime, de esos clientes, como luego pasa a lo mejor con los jóvenes que nos llevan los papás, que no quieren coaching, que no quieren terapia. Ese es un gran reto también. Y trabajo con empresas donde un grupo de gerentes le estamos dando coaching. Llega uno y así con esa actitud de: a mí no me vas a enseñar nada, ¿no? A mí no me vas a andar con preguntitas, con eso. A mí dime qué hacer, ¿verdad? Y ahora, y rápido. Son retos. Sí, y yo no conozco el ambiente empresarial como tú, pero yo me he dado cuenta cómo hay negocios o empresas que nacen y tristemente, no sé las razones, a los 3 meses, 6 meses, un año, desaparecen. No sé las circunstancias, pero vuelvo a repetir, vivimos un mundo de rapidez, de cosas instantáneas. Queremos que todo sea rápido, queremos cambiar rápido. Y no, el ser humano aprende un sinnúmero de conductas y las lleva al ambiente laboral. El ser humano constituye una familia y lleva esa historia familiar también al ambiente laboral. Y modificar la conducta de un ser humano es sumamente difícil. Hay gente que dice, basta con que tengas voluntad. Pues a veces la voluntad nos dura 1 mes, 2 meses, 3 meses y regresamos nuevamente a nuestros viejos hábitos, nuestras viejas costumbres, a nuestro estado deplorable de desarrollo, de involución, de no crecimiento. Qué complicado es esto, Miguel. Y yo veo en el coaching, así lo estoy escuchando, una enorme posibilidad para desarrollarnos como personas y una posibilidad que te lleva de manera secuencial, con una metodología muy precisa, tú lo dijiste ahorita, con pincitas, hacia un punto determinado. ¿Ah? Sí. Definir metas, definir objetivos, pero comprometerse. Sí, esa va a ser la diferencia entre un coach profesional y un coach, antes les llamaba coaches piratas. Yo fui un coach pirata en algún momento, pero con muy buenas intenciones. Y eso me llevó gradualmente a profesionalizarme. Coaches empíricos le llamaríamos también. Creo que siempre el saber es muy importante para profesionalizar el hacer y entonces conseguir mejores resultados sin menos sufrimiento, sin menos efectos colaterales. Y esa es la invitación a estudiar, a investigar. La ICF, la International Coaching Federation, es una de las instituciones mundiales más reconocidas.
La otra es la IAC, la International Association of Coaching. Esa es otra. Y la FICOP, que es la Federación Internacional de Coaching Ontológico. Serían las 3 organizaciones, instituciones mundiales que colaboran para la profesionalización y estandarización del coaching. Y esas instituciones que certifican a las personas, ¿están aquí en México o ofrecen sus capacitaciones en línea? ¿Dónde puede acudir la gente a capacitar? Sí, están en México, hay oficinas en México, en todo el mundo, de las 3. Con la que estoy participando yo es con la ICF. Hay un capítulo aquí en Ciudad de México. Si ustedes buscan en internet ICF México, ahí van a encontrar los contactos para empezar a participar. Hay comités de apoyo altruista y poco a poco irte preparando para una credencial. Te dan una credencial que te la tienes que ganar así con el sudor de tu frente. Yo estoy a punto ya de hacer mi examen final ahora en noviembre. Entonces sí, están en México. Miguel, y platícanos un poquito antes de cerrar este primer episodio, porque lo vamos a dividir en 2. Hay mucho que hablar, hay otros mitos que no hemos comentado. Nos enfocamos al primer mito, coaching coercitivo, y nos llevó a este bagaje de información muy interesante. Pero antes de cerrar, ¿por qué no nos platicas con qué empresas has trabajado en Ciudad Juárez o en otros estados? Sí, Jaime, claro que sí. Mira, aquí en Ciudad Juárez trabajamos con maquiladoras. Hay una maquiladora con la que hemos participado, BRP. También trabajamos con un proyecto ahí con Televisión Azteca. Trabajamos con otra empresa que se llama Toro, otra empresa que se llama TSSI. Son empresas, algunas hacen televisiones, computadoras, productos de plástico, de inyección de plástico para la industria automotriz. Trabajamos con empresas que son un poco más pequeñas que le dan servicio a las maquiladoras. Empresas como una que se llama Pima, que hace automatización de líneas de producción. Otra empresa que da servicios de calibración para los instrumentos que utilizan las maquiladoras. Trabajamos con una carnicería, estamos trabajando con una cadena aquí de carnicerías en Ciudad Juárez. Otra empresa de alarmas de seguridad. Entonces, son desde pequeñas hasta grandes empresas. Muy bien, sabemos que el coaching es una inmensidad de información, nos puede dar una inmensidad de información y es una herramienta valiosísima para el desarrollo humano. Ese desarrollo humano que nos puede llevar al alto rendimiento. ¿Qué te parece, Miguel, si en la siguiente etapa tocamos otros mitos del coaching? Sí, claro que sí. Sí, Jaime, mira, y las preguntas, ¿para qué coaching? ¿Verdad? ¿Para qué va a servir? ¿Cuál va a ser el beneficio a corto, mediano y largo plazo? ¿Quién sí necesita coaching? ¿Quién no? Todas estas preguntas alrededor del tema vamos a platicarlas para que nos quede bien claro cómo un coach. Los grandes deportistas, las grandes empresas de clase mundial tienen en su cabecera a un coach. Excelente, excelente. Muy bien, pues, estimada audiencia, nos vemos en la segunda parte de este interesante tema, coaching, mitos alrededor del coaching en sus diferentes modalidades. No deje de visitar nuestra página de Facebook, Nota del Autor, y en YouTube también, Nota del Autor, donde va a encontrar contenido siempre enfocado al desarrollo humano. Nos vemos, Miguel, en la siguiente emisión. Muchas gracias por tu participación por lo pronto. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? ¿Página de internet? Sí, Jaime, claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio de compartirles esta información. Soy Miguel Villalobos Figueroa, estoy en Facebook como Miguel Villalobos Figueroa, es mi página personal. La empresa es Intelios Coaching and Training, también estamos en Facebook con este nombre. En internet, nuestra webpage es intelios.mx, ahí pueden encontrar nuestros programas, nuestros servicios y a sus órdenes con temas de coaching profesional para ayudarles de manera personal y organizacional a encontrar el mejor camino para resultados extraordinarios. Muchas gracias
y hasta la próxima. Gracias por continuar en Nota del Autor. Se despide de ustedes Jaime Gómez Castañeda, autor de Nota del Autor. Hasta la próxima. Cuídese. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima Nota del Autor.